Vamos a seguir hablando de aminas, y este es un video que yo he tenido la oportunidad de que un caso como esto se ha presentado muchas veces y por eso es que lo vamos a presentar. No es de lo más frecuente, pero pasa. Eso es algo de los casos así como individuales, no es de lo más general, pero es importante mencionar que cuando nosotros administramos medicamentos como dopamina y epinefrina, que si ustedes se recuerdan que son medicamentos que pueden estimular diferente tipo de receptores según la cantidad de gamas que le estemos dando. ¿Se acuerdan de eso? Ok, bueno. Primero vamos a hablar de la dopamina. Si ustedes se recuerdan que la dopamina, para poner aquí el ejemplo, de 3 a 5 gamas da un estímulo dopa, de 5 a 10 gamas da un estímulo beta y de 10 a 20 gamas ya anda en una estimulación alfa, con lo que corresponde cada tipo de estimulación. Entonces el caso es el siguiente, y por eso hablo que es un caso individual, que es un niño de 2 años que va en la etapa que le vamos a administrar aminas ya, y el paciente está vasodilatado, 75-35 de presión, es una presión arterial baja, está con signos de vasodilatación y con una frecuencia cardíaca de 180 por minuto. Y la decisión es, bueno, le vamos a administrar, como está vasodilatado, su problema es vasodilatación, y como ya dijimos que normalmente empezamos con dopamina, que es uno de los primeros medicamentos que ponemos, bueno, le vamos a poner dopamina, pero a dosis alfa, ¿no? Porque se recuerdan que la dosis alfa es la que causa vasoconstricción. Le ponemos 15 gamas de dopamina. Vamos en eso. Ok, y reevaluamos al paciente, y el paciente después de 10 minutos de la administración ya del medicamento, anda la frecuencia cardíaca en 200 por minuto. Si hubiera la presión arterial a 90, más o menos 48, que ya está un poco más alta, pero preocupa mucho esta frecuencia cardíaca. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Recuerden, y mucha gente, y por eso es que yo lo voy a hablar, es por creer, y eso es un error, que cuando están de 3 a 5 solo es dopa, y cuando están de 5 a 10 solo es beta, y cuando están de 10 a 20 solo es alfa, y eso es un error. Cuando están aquí sí solo es dopa, pero cuando pasan acá es estimulación dopa y estimulación beta. Y cuando pasan a este nivel de dosis, la más alta, es estimulación dopa, estimulación beta y estimulación alfa. Y lo que cada una de las significantes a nivel orgánico va a funcionar. O sea, da estímulos, lo que son estímulos beta, da estímulos dopa y da estímulos alfa. Entonces yo se lo pongo en este paciente porque lo que yo quiero es estimulación alfa, porque está vasodilatado, lo quiero vasoconstrictor. Pero como es un medicamento que puede estimular diferente tipo de receptores, yo no debo de recordar que en este caso va a dar estimulación dopa y beta. ¿Qué sería la estimulación beta en la frecuencia cardíaca? Ustedes se recuerdan, es inotrópico positivo, y esa es la razón por la cual a este paciente se le sube la frecuencia cardíaca a 200. Entonces, la estimulación, el pensar en dopamina en estimulación alfa está fantástico, pero también hay que recordar que la estimulación beta sigue. En este caso de la dopamina, insisto. Y con tanto la estimulación beta da frecuencia cardíaca alta, da aumento del inotropismo, también produce vasodilatación sistémica, recuérdense eso, pero como hay estimulación alfa, empiezan a entrar en un equilibrio entre la estimulación alfa y la estimulación beta. Bueno, entonces si ando más o menos se recuerdan que la dosis de dopamina, perdón, en 10 es beta y alfa. Bueno, entonces si yo le pongo 11, pues ya hay un poco de estímulo alfa, pero toda la estimulación beta va a ser mayor. En cambio, si yo ando en 15, la estimulación alfa va a ser muy alta, la estimulación beta también, porque recuérdense que la estimulación beta sigue, pero entonces ya el estímulo alfa empieza a ser más alto y por tanto el equilibrio se va a ir hacia la vasoconstricción. En cambio, si yo le dejo en 10, 11, probablemente el equilibrio iría a ir hacia la vasodilatación, que es lo que me produce el estímulo beta. Es algo muy importante que deben de recordarlo. Pasa mucho con la dopamina y también puede pasar con la epinefrina, que a dosis bajas, por decirlo así, 0.05 a 0.3 es dosis beta, y a dosis más altas nos da estimulación alfa. Pero cuando vamos en la estimulación alfa hay que recordar que también la estimulación beta, por poner este ejemplo, hubiera sido algo muy parecido. Si yo le pongo epinefrina a este paciente, igual, dosis alfa de epinefrina sí, pero también le va a dar taquicardia, y por eso es que tal vez no sería ninguno de estos otros medicamentos de elección en este caso, como alguna vez yo lo hablamos.
Puse aquí este otro ejemplo, no es ninguno de estos dos medicamentos, pero es para lo mismo, para pensar que cuando yo tengo el paciente de 2 años que está con 75-35 y tiene signos de inotropismo bajo, ¿se recuerdan que dijimos que nosotros empezábamos con dobutamina o con dopamina dosis beta? Bueno, pues a este paciente le pusimos dobutamina 8 gamas, que se recuerdan que eso es estímulo beta. Bueno, pues ¿qué pasa después? La presión arterial está más baja, de 75-35 bajó a 69-31. Pero ¿por qué si yo la estimulación beta lo que yo quería es darle más fuerza de inotropismo? Porque este es su problema. Pero ¿qué pasa? Que el estímulo beta causa aumento del inotropismo, sí es cierto, pero también causa vasodilatación. Por tanto, este paciente, es cierto, le estoy ya no dando más inotropismo, pero ahora de manera iatrogénica yo también lo estoy vasodilatando. Eso es algo muy importante que siempre debemos de recordar. Los medicamentos como las aminas, y por eso es de pensarlo, lo que estimulan son receptores. Y esos receptores producen una función. Pero así como en algunas ocasiones la función, mi efecto que yo busco es beneficioso para el paciente, a veces los efectos que también produce pueden ser secundarios y pueden ser dañinos para alguno de los pacientes. Seguiremos individualizando casos más adelante. Hasta luego.